lo dijo en la primera hora. 8:06 en la mañana. La semana anterior fue motivo de una aguda controversia, polémica acá en el Ecuador. La presencia de la jueza Nubia Vera en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Nubia Vera fue la jueza de Pichincha que le concedió la acción de protección a la vicepresidenta de la República. Tenía una postura absolutamente clara sobre este tema. Yo mismo lo he expresado que no hay que ser un genio ni tampoco un especialista jurídico para darse cuenta de la desproporcionada sanción del Ministerio de Trabajo a la vicepresidenta. Y el hecho de que el Ministerio de Trabajo no tiene potestad de sancionar con suspensión a la vicepresidenta. Pero bueno, la jueza le da la razón a la vicepresidenta, ¿va? Pero tras emitir esta acción de protección, ella denuncia que fue objeto de presiones. Lo ratificó en la Comisión de Justicia. Y de esa presencia en la Comisión de Justicia se generó otra controversia porque, por ejemplo, el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, ha citado una reunión que por esos días mantuvo el presidente del Consejo de la Judicatura, que ha sido señalado por supuestamente ser el que pretendió presionar a la jueza para que no vaya a favor de la vicepresidenta, pero él tuvo una reunión protocolar con el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, el doctor Fabián Favara Gallardo, que está acá con nosotros. O sea, lo ha mencionado al doctor Favara y claro, en atención a aquello, está aquí con nosotros para conversar. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Bien, muchas gracias. Aquí gustoso de poder acudir a este importante medio de comunicación y a la audiencia de este programa serio para explicar pues este hecho que dejó flotando la intervención del señor asambleísta Jorge Peñafiel, así como una entrevista que un medio colega de ustedes hiciera al señor presidente del Consejo, el doctor Godoy, y que requiere una aclaración de nuestra parte. En esa entrevista que me parece fue con el colega Fausto Yepes en Radio FM Mundo, el presidente del Consejo de la Judicatura reconoce que tuvo una reunión el 17 de diciembre con usted. Es a partir de ese encuentro que se generan una serie de suspicacias. ¿Por qué se dio ese encuentro en aquel día? Bueno, el encuentro efectivamente ocurrió el día martes 17 de diciembre de este año, alrededor de las 17 horas, las 5 de la tarde. Yo recibí 15 minutos antes una llamada del señor director provincial del Consejo de la Judicatura, el doctor Henry Gaibor, en el que me mencionaba si podía pasar a visitarme el señor presidente del Consejo, el doctor Godoy, porque estaba culminando una visita a varias dependencias judiciales en el complejo norte, en el complejo judicial norte. Hecho que a mí no me pareció absolutamente nada inusual o fuera de la actividad propia, porque varias veces antes el señor director provincial nos había visitado por varios motivos en la Corte Provincial, y es más, le había pedido expresamente la posibilidad de que en algún momento tengamos una conversación directa con el señor presidente, con el doctor Godoy, para plantearle varias inquietudes que tenemos en condición de jueces. Efectivamente, a eso de las 17 horas, llegó el presidente del Consejo de la Judicatura a la Corte, acompañado del director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura, de uno de sus asesores, del equipo de prensa y de seguridad, y fue recibido como corresponde en la oficina de la presidencia de la Corte Provincial. Fue una reunión pública y abierta durante todo el trayecto de la misma, que duró aproximadamente 20 minutos, una visita rápida. Estuvo presente el coordinador administrativo de la Corte, el señor abogado Alex Ganchala. Estuvo presente el equipo de comunicación del Consejo de la Judicatura. Se hicieron tomas, se hicieron fotografías que inclusive luego fueron subidas a redes sociales que mantiene el propio Consejo. Es decir, no ha sido una reunión ni a puerta cerrada, ni para tratar otros aspectos que no sean eminentemente institucionales. Y es más, puedo, sin ser desde ningún punto de vista infidente, decir que se abordaron temas específicos, como por ejemplo, se efectuó una decisión, se expidió una decisión del Pleno del Consejo aprobando la recategorización de 90 servidores judiciales a nivel nacional, pero que provenía de un proceso del año 2016, que quedó inconcluso por la falta de recursos
este consejo, de alguna forma, recogiendo eso que es una necesidad imperiosa, porque lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, lo ha financiado, ha buscado su financiamiento. Pero concomitantemente con eso, existiendo todavía por recategorizar a cerca de 1.700 servidores judiciales más, concretamente jueces, tiene que operarse la debida evaluación. Y nosotros le habíamos planteado que esa evaluación sea transparente, objetiva y de acuerdo con la materia. Porque, por ejemplo, en materia penal nunca se evalúa, nunca se considera productividad las audiencias. Y nuestro trabajo y la de la mayor parte de jueces se den audiencias. Es decir, lo único que puntúa anteriormente es una sentencia. Pero la sentencia es el resultado o es el producto final de un proceso en el cual intervienen muchas personas, proceso en el cual, por ejemplo, en cuerpos pluripersonales como la Corte, intervenimos 3 jueces siempre, y se acredita la sentencia que está firmada, revisada y expedida por 3 únicamente al juez ponente. Pero nuestro tiempo útil en la Corte mayoritariamente lo pasamos en audiencias. Estamos en un sistema oral y le había pedido al señor presidente que se tome en consideración el parámetro evaluación de los jueces en audiencia, el manejo de las audiencias, cómo se sobrellevan los incidentes, la resolución o anticipo oral de la resolución que se expide. Ese fue el primer punto que abordamos. El segundo punto que abordamos fue el de que días antes nos visitó el director provincial a hacer la entrega de computadores personales para todos los jueces de la Corte Provincial y que se iba a extender también a secretarios y ayudantes porque se hizo una adquisición de estos insumos de un parque tecnológico para modernizar los que teníamos, que la mayor parte datan de 12 y 14 años, y que se adquirieron para toda la provincia de Pichincha. Ahí debo reconocer, ¿por qué no?, la gestión que ha venido realizando el director provincial administrativo, el doctor Gaibor, preocupado por este tipo de detalles que parecerían niños, pero que son del día a día. Nos han procurado, ha venido a visitarnos también el director provincial y le consta a todos los jueces de la Corte Provincial a dejar tóner, a dejar papel, a dejar CDs y todos los elementos que son necesarísimos, por no decir imposibles de no contarlos en las oficinas para el normal desenvolvimiento de nuestras actividades. Es decir, fue el segundo planteamiento el hecho de que se haga extensivo también la entrega de este parque tecnológico, de estas nuevas computadoras, también al personal de apoyo, secretarios y ayudantes, así como de grabadoras nuevas. ¿Por qué? Como es un sistema oral, todo queda registrado en CD, en audio, y también debería ser en video en algún momento. Las grabadoras que disponen los compañeros secretarios y secretarias de la Corte son la mayor parte de uso personal y otras son tan antiguos que la nitidez con la que se debe grabar no es la mejor. Oiga, doctor, pero para no salirnos del tema, a ver, ¿qué dice la nota de Diario El Universo? Hay una nota de Diario El Universo publicada el 27 de diciembre, es decir, el pasado viernes, que dice acá: la jueza Nubia Vera enfrenta un proceso administrativo ante una solicitud de declaratoria jurisdiccional previa ante un posible dolo. Manifiesta negligencia o error inexcusable hecha por el procurador judicial de la empresa Conware Sociedad Anónima, dedicada a soluciones tecnológicas, quien denuncia que dentro de una acción de protección ventilada en diciembre del 2023 existieron acciones u omisiones en las que habría incurrido la jueza. Con la denuncia de la empresa, el Consejo de la Judicatura solicitó al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, a nuestro invitado, el doctor Fabián Favara, para que realice el sorteo de ley y se conforme el tribunal que conocerá la solicitud. El 23 de diciembre pasado, se conoció que Ruda Ávila, ponente, Leonardo Barriga y Diana Fernández, jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, serán los encargados de resolver si existen o no los elementos para emitir una declaración jurisdiccional previa ante un dolo, error inexcusable o negligencia manifiesta. Sobre esto, el periodista Álvaro Espinosa del portal digital La Defensa había publicado hace pocos días que el 17 de diciembre Mario Godoy visitó al doctor Fabián Favara. Efectivamente fue una reunión pública. 2 días después, dice el colega, Favara dispuso el sorteo de la declaratoria jurisdiccional previa contra la jueza Nubia Vera y el 20 de diciembre se llevó a cabo. Hubo presiones, dice, y aquí las pruebas, y se refiere a eso. ¿Cuál es su explicación sobre esto, doctor?
Con todo gusto. Finalmente, el tercer aspecto que lo abordé fue el pedido de que se establezca una partida presupuestaria en el año 2025 para repotenciar el mobiliario de la Corte y ojalá de todas las unidades judiciales de la provincia de Pichincha, porque están ya destruidos, obsoletos, incompletos, y le había dicho que frente a la crisis que atravesamos, lo lógico es repotenciarlos, cambiar de tornillos, de espaldares, de cuerina, etc. Ese fue el tercer aspecto que fue abordado en esta reunión de carácter público. Jamás fue a puerta cerrada, fue en la presencia del personal de apoyo, de comunicación, así como del coordinador administrativo de la Corte. Bien, ahora, ¿cuál es la suspicacia? Y de alguna forma se está generando una especie de framing. ¿En qué sentido? Un encuadre, ¿no? Que quiere hacer coincidir las cosas. Hagamos una línea de tiempo, en primer lugar. La denuncia en contra de la señora juez de primer nivel, la doctora Vera, se presenta el 27 de noviembre del año 2024 a las 16:12. Y se lo hace al Consejo de la Judicatura a petición de un usuario del sistema de justicia, que en este caso era un accionante de una acción de protección, valga la redundancia, accionante o actor, el legitimado activo, presenta esta denuncia ante lo que consideran varios errores, lo que consideran varias omisiones o un irregular sustanciación del proceso que llevaba a cargo en esta causa específica la señora juez doctora Vera. Se lo presenta a control disciplinario que, de acuerdo con el reglamento, ¿no? Porque esto es un procedimiento reglado, Fabricio, tenemos la resolución número 04/2023 de la Corte Nacional de Justicia para las declaraciones jurisdiccionales previas, donde se establece el procedimiento a seguir, así como tenemos también la resolución 12 de octubre del año 2020 de la Corte Constitucional cuando se trata de acciones de esta naturaleza. ¿Qué es lo que dice esta reglamentación que nosotros debemos cumplir? Que el Consejo de la Judicatura, ante una denuncia de esta índole, en control disciplinario, no es el administrativo tampoco, porque la visita fue del doctor Gaibor, pero hay un director, una directora de control disciplinario de Pichincha, que es la parte que tiene injerencia en estos aspectos. Y ella no nos ha visitado y ni siquiera he tenido contacto personal jamás con la doctora Gisela Ibúquez. En los días que llevo, nunca he conversado personalmente con la doctora Ibúquez. Y por otro lado, que hay que aclarar de manera muy frontal, ni el presidente del Consejo, ni el director provincial, ni nadie ha pretendido ni ha buscado ejercer ninguna influencia. Para nada, porque tampoco la habríamos aceptado. Y no la hemos aceptado, ni aceptaremos de nadie, provenga de donde provenga. Porque si la señora jueza Nubia Vera tiene derecho a su independencia judicial, que es lo que están protegiendo los señores asambleístas, los medios de comunicación, ¿acaso los jueces provinciales, el presidente de la Corte Provincial, no tiene derecho también a esa independencia judicial en un pronunciamiento que es como cualquier otro? Y le voy a decir por qué. El reglamento dice que control disciplinario, recibido esta petición, como se trata de una infracción gravísima, de aquellas del 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, 109.7, dice debe hacer una revisión primero de la denuncia, se reconoce firme y rúbrica en la denuncia, responsabilizando al ciudadano o ciudadana que lo presenta, hace una revisión de la parte formal y como no puede pronunciarse sin que haya previo una declaración jurisdiccional, remite a la Corte, que es el órgano superior, porque así lo establece la reglamentación y la resolución obligatoria de la Corte Constitucional, a la presidencia con un solo objeto. El presidente no resuelve. Está confundidos aquellos que piensan que el presidente de la Corte tiene vela en este entierro, como diría el público. Resuelve el tribunal al que va sorteado por el sistema SADGE, en un sistema automático, aleatorio, ¿no? Electrónico, en donde, ¿qué es lo que hace el presidente? Tiene que, a la brevedad posible, porque ojo con esto, que es lo que la ciudadanía no conoce, esta resolución que nos es obligatoria, en su artículo 15, nos da, dice, vencido el término de la notificación, porque se le notifica a la jueza o al juez o al servidor que está siendo denunciado para que presente un informe motivado de descaro y con documentos, dice, en el término de 30 días resolverá motivadamente. Es decir, la Corte tiene, el tribunal tiene 30 días término
para resolver y pronunciarse si es procedente o no es procedente la declaratoria. Si no es procedente, se archiva el pedido. ¿Y si es procedente? Si es procedente, va al Consejo de la Judicatura recién para instaurar un sumario administrativo. Entonces tienen una confusión jurídica, incluso la propia señora juez, que sale y dice, sin notificarme me han iniciado un sumario administrativo. Está confundida, no han leído la norma. Pero, por ejemplo, ahí digamos, en este país siempre se manejan las suspicacias, a ratos con razón, otras sin razón. Digamos, y esa suspicacia hoy se deriva del momento. O sea, justo en estos días en los cuales ella debía fallar. Y luego aparece Nubia Vera con su resolución del caso de la acción de protección y denuncia que ella fue sometida a presiones, que hasta le enviaron una flash memory, un pendrive, con el contenido de la sentencia que ella se negó a utilizarlo, ¿no? Y yo sobre eso no me puedo pronunciar, porque son las expresiones muy subjetivas y personales. Pero ¿cabe o no pensar en una suspicacia, doctor? No cabe, y le voy a decir por qué. Y por eso hay que contrastar. Por eso es que estoy dando la cara, por eso es que he venido, ¿no?, para hacerlo, suspendiendo mis vacaciones. Ya le voy a decir por qué la suspicacia. Porque, en definitiva, no es el único proceso que la señora enfrenta en este momento en la Corte. Hay 2 declaraciones jurisdiccionales más que han sido pedidas con anticipación y por otras causas. Y también habría que preguntarle, y lo dijo de manera pública en la comparecencia a la Asamblea que pudimos ver, dijo que alrededor de 50 procedimientos administrativos ha tenido durante sus más de 10 años de carrera, y eso es un tema que no nos incumbe. A mí de manera particular como presidente de la Corte no me incumbe. Nosotros no somos actores políticos, no vamos a caer en esa trampa, no queremos tampoco que de la mano nos quieran llevar a un escenario que no es el nuestro. El nuestro es administrar justicia, aplicar la norma. ¿Y qué me dice la norma? La norma me dice que remitido, como lo hacen, ¿no?, y preparan, el 27 se presenta la denuncia. El 13 de diciembre, antes de la visita de nadie, el señor coordinador provincial de control disciplinario, Jairo Cuarán Yumiquinga, dice y dispone, ofíciese al presidente de la Corte para que traslade a sorteo, porque la gestión del presidente es única y exclusivamente trasladar, receptar la documentación y disponer el sorteo respectivo. Y el tribunal sorteado lo que hace es abocar conocimiento y pedir el informe a la jueza, ¿ya? ¿Cuál es la suspicacia? La suspicacia es que haya habido en trámite ya un proceso al que tengo que darle cumplimiento independientemente de quién sea de la señora jueza Vera, la doctora Vera, sea de cualquier juez de una unidad judicial o tribunal de la provincia de Pichincha. Esa es mi obligación, independientemente de una cosa, de que nadie se ha pronunciado todavía, ¿no?, si es que existió o no, o si es que existe o no dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable en la actuación de la doctora. ¿Por qué se anticipan? ¿O es que acaso quienes actúan de manera sesgada piensan que todos vamos a obedecer a ese tipo de conducta? El reglamento me dice en 30 días. ¿Y dónde está la suspicacia, Fabricio? Y este framing que se ha iniciado y que lo denuncio públicamente, esa política de encuadre de determinados comunicadores sociales que buscan, ¿no?, generando una distorsión de los hechos, ¿no?, hacer creer a la ciudadanía una tesis que es política, en la que nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Cuál es el tema? Salimos de vacaciones. Yo estoy en vacaciones de fin de año, unas vacaciones. Están en vacancia, ¿no? Está en vacancia la parte civil y la laboral. Pero los penales, porque yo pertenezco a la sala penal, tomamos vacaciones programadas por el año. Hace un año yo había hecho coincidir y había solicitado estos días de vacaciones y por tanto ya no iba a estar presente en la Corte como presidente para disponer cualquier sorteo y cumplir con los 30 días. Pero la presidenta subrogante, la doctora María de los Ángeles Montalvo, distinguida jueza, perteneciente a la sala civil de la Corte Provincial, también está en vacancia. ¿Qué significa eso? Que si yo no dejo sorteando varias, si no dejo despachando lo más urgente, que tiene 30 días según el reglamento para abordarse, tendríamos que haberlo hecho el 6 de enero. ¿No hubiese sido mejor hacerlo el 6 de enero o después del 6 de enero? No era mejor, porque a lo mejor de ahí, ¿y qué tal si la suspicacia o el encuadre va por el otro lado? Los jueces le están protegiendo a la doctora porque la causa de ella sí
la dejan gaveteada o archivada, es decir, es palo porque bogas, palo porque no bogas. Espíritu de cuerpo lo habrían dicho. Y solamente para cerrar, doctor, brevísimo, acá tengo un mensaje de un oyente, dice, el sistema ha sido más de una vez manipulado, el presidente de la Corte debe estar vigilante del proceso, la Dirección Provincial de Pichincha Disciplinaria debe fundamentar la sanción adicional. A más de eso, la Judicatura deberá activar también a la Dirección Nacional de Transparencia justamente por la denuncia de la Flash Memory. Cuando se refiere al sistema, se refiere al sistema SACHE. ¿Qué opina usted sobre este comentario que recibo? Ahora, respecto del sistema, no podría yo dar una opinión directa porque se lo maneja a través de TICs y gestión procesal. Es un sistema automático, aleatorio, en el que cada uno tiene determinadas funciones según las autorizaciones que le están conferidas a su usuario. Ahora, público, es público, el proceso es público, Fabricio. Es el número 17100, raya 2024 00090G. Es el trámite de declaración jurisdiccional previa. El público, la ciudadanía, los abogados pueden con toda la facilidad ingresar al SACHE público y ahí encontrarán todas las actuaciones para no generar comentarios que están alejados de la verdad. Y menos aún para tratar de desprestigiar a una Corte Provincial de Justicia de Pichincha que se mantiene incólume, que está alejada de casos de corrupción. La Corte de Pichincha, ni sus jueces, ni los jueces de la provincia de Pichincha, estamos en casos plagas, metástasis, purga o cualquier otro. Entonces, por favor, démosle la respetabilidad a un sistema, ¿no?, en donde la independencia judicial es la base, ¿no?, del Estado constitucional de derechos. Muy cortito, ¿usted cree que debe activarse la Dirección Nacional de Transparencia? Debe activarse, por este y por todos los casos que sean irregulares. Y debe haber una investigación seria, objetiva, no una cacería de brujas, no una serie de lucubraciones y comentarios. El proceso es público, pueden revisarlo. Igual que en el momento adecuado, cuando el tribunal número 4 de la sala penal al que correspondió la tramitación y resolución de este pedido de declaratoria jurisdiccional, expida su decisión de manera motivada, como tenemos que hacerlo en todas las decisiones. La función del presidente no es resolver. ¿Qué objeto habría tenido venir ante el presidente para pedirle que sortee? Y si el sorteo no era el 20 de diciembre y era el 6 de enero, ¿cambia en algo el curso de una presunta, de una supuesta amenaza con la que no compartiríamos y rechazamos? Pero también yo sí quiero hacer pública la injerencia, la influencia que se pretende hacer, el amedrentamiento que se quiere hacer de los jueces de la Corte Provincial, que vamos a estar atados de manos porque no hay jueces intocables. Nadie está sobre la ley. Y si alguien comete un error, tiene que ser reparado con una sanción. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por su explicación sobre este tema. Muy gentil. Gracias a usted, estimado Fabricio. Doctor, feliz año. Lo propio para usted. El doctor Fabián Favara Gallardo, presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, a propósito de las suspicacias que se han generado por esta investigación interna que se ha dado paso contra la jueza Nubia Vera, que no tiene relación con la acción de protección de la vicepresidenta, pero claro, estas coincidencias de fechas han provocado estas suspicacias sobre las cuales ha respondido nuestro invitado, el doctor Fabián Favara. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.